En la tormenta, el viento sopla fuerte. Así que aquí en CC Deportes, ¿qué es de la vida de este gran deportista que fue Johnny Constante? En la mitad de la década del 90, Ecuador dio de qué hablar por sus triunfos en potencia. Eran títulos mundiales en un deporte que buscaba hacerse más conocido en el país. Uno de los deportistas que encabezó esta era de logros fue Johnny Constante. Fue campeón del mundo y ahora esa fuerza que le dio tanto es utilizada en otro campo. Era de los favoritos en torneos mundiales de levantamiento de potencia. Su carisma y euforia contagiaban. Y no solo eso, sino que también ganaba los primeros lugares. Saber que fuimos los pioneros, saber que fuimos los punta de lanza, que antes nadie creía en los ecuatorianos. Pero las pesas de pronto se encontraron con una fuerza superior. Que reconocemos, que vemos la verdadera comunión con y debajo de la tierra hay uno solo que murió. Y de pronto el pesista Johnny cambió de escenario y pasó a ser el pastor Johnny. La fama, es decir, los viajes quizás y todo lo que aparentemente era bueno, llegó un momento a afectar mi vida y mi hogar. Tú conociste mi vida anterior, un deportista que tenía muchas imperfecciones y pensaba que todo lo que hacía era correcto. Alejado ahora del deporte, busca enseñar el camino correcto con su nueva faceta. Es verdad que podemos practicar deporte, pero todo es efímero, todo pasa. Podemos adquirir títulos, podemos alcanzar logros, medallas, qué sé yo, tantas cosas. Pero ¿y después de eso qué? Johnny Constante, de campeón internacional de potencia a pastor evangélico mundial. Hola, ¿cómo están? Bienvenidos una vez más a Protagonistas en la Barca en nuestro episodio Vidas de Fuego. Mi nombre es María José Solano y para mí es un honor tener la presencia de alguien muy especial, el pastor John Constante, desde la ciudad de Guayaquil. Bienvenido, pastor. Antes de empezar esta entrevista, quiero preguntarle algo. ¿Se sube en la barca? Por supuesto, porque en la barca tengo paz, en la barca tengo seguridad. Qué bueno, pastor. Es una alegría inmensa poder conversar con usted. Y bueno, quisiera que usted nos pueda contar un poquito acerca de su vida, de dónde viene, de su familia, para que todos podamos conocerlo. Como usted ya mencionó mi nombre, John Constante Chanique, vengo desde la ciudad de Guayaquil. Soy pastor, por misericordia de Dios, de una preciosa congregación llamada Iglesia Misionera Riel en la ciudad de Las Guayacanes. Ok, pastor. Y cuéntenos de su familia, cuántos hijos tiene, un poquito más. Por supuesto. Soy el último de 8 hermanos que somos familia Constante Echanique. Mi padre, el doctor Guillermo Constante Illingworth, fallecido hace algunos años. Mi madre, Colombia Echanique Malta. Y como lo dije, soy el menor de todos. Y por misericordia de Dios, soy el único varón que queda de los 8. Porque de las mujeres quedan 2. Wow, es pastor. decir, somos 3 los que estamos todavía Son 3. viviendo. Ok, wow, pastor. Bueno, y para entrar en esto, en esta entrevista, quiero hacerle una pregunta muy especial. ¿Quién fue John Constante antes de conocer al Señor? Una pregunta muy importante es esa. Antes de conocer yo al Señor, bueno, al Señor lo conocí cuando tenía 13 años después de que asesinaron a mi papá allá por el año 1973, en el mes de julio. De ahí nosotros fuimos a la iglesia, digo nosotros, mi mamá y mi hermana, y recibí a Cristo como mi Señor y Salvador. En mi corazón, le cuento, nunca lo he dicho, pero en mi corazón había un sentimiento de rebeldía quizás, porque sabía por los rumores, si es verdad que tenía 12 años, 13 años, cuando falleció mi papá, habían rumores que había sido un familiar. Mi corazón estaba herido, conocí a Cristo, pero pasaron años y en esos años la persona que
que había asesinado a mi papá, pude ir a verlo y perdonarlo. Perdonarlo. Después de eso, la vida a mí me ha golpeado mucho, por decirlo así. Estoy hablando antes del Señor, de venir a los pies de Cristo. Digo antes de venir a los pies de Cristo porque cuando conocí a Cristo tenía 13 años. Estuve algunos años, hasta más o menos 20 años, 21 años, y me fui hacia los Estados Unidos. Soltero, solo, me enfrié, es la palabra. Aunque iba un domingo a la iglesia, no era lo mismo que cuando yo estaba acá. Había en mi corazón el temor a Dios, pero comencé a hacer cosas que no le agradaban a Dios. Regresé de Estados Unidos, más o menos cuando tenía 23 años, y como decimos, en el ámbito espiritual estaba con una tibieza espiritual. Me casé, tengo una bella esposa. Acabamos de cumplir el 1 de noviembre 40 años de casado, pero ya le voy a contar esa parte también. Y bueno, vine acá al Ecuador y me encuentro metido en otro proceso. Errores de mis hermanos produjeron en mi persona rechazo de la sociedad hacia mi vida, cosas que yo no había cometido injustamente por llevar el apellido. Fui menospreciado, las puertas se me cerraron, trataba de encontrar un trabajo y nadie me quería contratar porque mis hermanos no andaban en buenos caminos. Pero yo seguía luchando y tenía una madre tan bella, una madre que doblaba rodillas. Si bien es cierto, conocimos al Señor, como le dije, el mismo día, pero yo me había apartado y ella seguía orando por mí y me decía, tú eres de Cristo. Tú eres de Cristo. Y las oraciones de mi madre, después yo me enteré de que por todos lados donde ella iba, decía, oren por mi hijo Johnny, oren por mi hijo. Y bueno, el tiempo pasó, mi corazón fue golpeado. Yo dije, como estaba apartado, yo dije, con la misma vara con que me están midiendo, yo voy a medir a la sociedad. Y me comencé a esforzar. El único hermano profesional de 8 fui yo y soy yo. Empecé a estudiar. Para esto yo jugaba béisbol en primera categoría, en equipos muy conocidos en ese entonces, cuando era la época del béisbol. Y un día, rodándome, se dice en el deporte del béisbol, yendo de una base hacia otra, me ruedo y el que cogió la bola me cayó encima de la espalda y me viró la espalda. Me sacaron en camilla, no podía caminar algunos días y me recomendaron hacer terapia. Y yo dije, bueno, terapia, y me fui a un gimnasio. El gimnasio de mi profesor, don Eduardo Sánchez, que todavía vive. Me hizo la rehabilitación y ¿qué cosas? Dejé el béisbol y comencé a practicar el deporte de levantamiento de potencia. Mire que le dije que yo empecé a estudiar. El único abogado fui yo. A la par, comencé también a esforzarme en el deporte. Me recuperé la espalda. Comencé a competir de manera provincial y, oh sorpresa, que quedo vicecampeón provincial la primera vez que competí, allá por los años 1988, y me llevan como suplente al campeonato nacional. Y en el campeonato nacional le gano al que me ganó aquí, el provincial. Y desde ese entonces fui yo campeón nacional de levantamiento de potencia hasta el año 2000, que me retiré. Previo a mi retiro competí en algunos eventos
sudamericanos, interclubes los gané, estuve en 7 mundiales de levantamiento de potencia, también los gané. Es decir, obtuve títulos, por eso tengo un eslogan. Sí, eso, perdón que le interrumpa, hay algo que de verdad quería enfatizar, y el eslogan, como usted decía, él tiene un eslogan muy, muy, muy especial, que es de ganador de medallas, ¿verdad? De ganador de trofeos y de medallas. Trofeos y medallas a ganador de almas. Eso es. quería enfatizar con usted. Porque sí. usted ve, conseguí el título profesional, me puse a estudiar diplomacia, alcancé la meta en el deporte, representé a mi país a nivel provincial, a nivel nacional y a nivel mundial. Wow. Es decir, yo creo que llegué a la cúspide, fui nombrado por uno de los mejores o más grandes diarios de nuestro país, no una vez, sino algunas veces como el hombre más fuerte del país. Estuve en encuestas en los fines de año para el mejor deportista del país, con celebridades de los diferentes deportes. Entonces, como que se me cumplió lo que en primera instancia lo supe manifestar, porque con la prensa, por los errores de mis hermanos, yo había sido soslayado, había sido menospreciado, había sido humillado. Pero con la misma prensa, fue la prensa la que me comenzó a exaltar, me comenzó a elogiar. Recuerdo mucho que como también representaba al Cruz por Esmelet, en medio de un partido importante, por decir una final, en media cancha, yo entregaba el trofeo al club. Entonces son cosas que pude adquirir, fama, viajé por todo el mundo, lugares que yo nunca pensé llegar. Por decir, uno de los lugares que más me llamó la atención fue Edimburgo, en Escocia, donde se filmó a pocos kilómetros de la ciudad de Stirling, donde se filmó la película Corazón Valiente con Mel Gibson. Entonces logré mi objetivo, pero me faltaba algo. Eso, mire, para mí es impactante algo que usted mencionaba, lograr objetivos. Quizás en nuestra vida profesional ese es nuestro mayor, como decir, anhelo, el poder tener diferentes metas en la vida. Pero cabe recalcar que no solamente eso es lo que nos va a llenar nuestro corazón. Pastor, ¿cuál fue el punto de su vida en donde usted tocó fondo y usted dijo, esto es el Señor, esto es lo que Dios ya quiere levantarme? Amén. Porque cuando Dios quiere llamar nuestra atención, nos hace tocar fondo. Cuando Dios quiere llamar nuestra vida, nos lleva en situaciones tan tremendas en donde uno dice, Señor, me rindo. ¿Cuál fue ese momento de su vida en donde tocó fondo? El momento de mi vida llegó en el año 2000, cuando, habiendo tenido la fama, habiendo tenido el dinero, habiendo recorrido el mundo, le fallé a mi esposa. Y lo digo porque ella lo sabe, y para testimonio, para la gloria de Dios lo digo. Nada de este mundo se compara con el amor de Dios. Él pudo restaurar mi casa, Él pudo restaurar a mi esposa, pudo restaurar a mis hijos también, porque cuando uno comete un error, hablando de familia, los involucrados, que son la familia, la esposa y los hijos, se ven afectados. Pero Dios llegó a tiempo. Llegó un momento que después de haber tenido todo, no tenía nada. Perdí carros, perdí casa. Mi esposa se me había ido. Me encontré con esa mujer que solo oraba, que era mi madre viuda. Y después de haberlo tenido todo, un día el Señor me dijo, lo sentí pero tan real, lo has tenido todo, pero no tienes nada. Y me hizo ver todos los trofeos. Y ya no tenía dinero, ya no habían amigos, pero tenía un poco de trofeos.
Me dije, ¿de qué te sirve? He permitido que tú adquieras o alcances todo lo que como persona, una persona, valga la redundancia, quiera obtener. Dinero obtuviste, tuviste fama, recorriste el mundo, has conocido gente importante, tienes títulos, tienes todo, pero no me tienes a mí. Y sin mí, tú nada puedes hacer. Recuerda que dije que yo iba los domingos a la iglesia. Yo sé ahora que el ir un domingo, yo digo sinceramente, es una persona que no está bien. No es tan solo ir un domingo. Si hay más cultos, es necesario ir y buscar más del Señor. A veces las personas piensan, los hermanos dicen, las hermanas dicen que ya con un culto ya me basta. Pero lo digo por experiencia, yo iba a cumplir, es la palabra. No, ya cumplí, ya fui a la iglesia, Dios me ama, pero el domingo y de lunes a sábado, salchicha para el diablo, como digo yo. Entonces, como muchos por ahí que por mi culpa, pero yo seguía siendo el mismo hasta que el Señor me confrontó. Ya no tenía a mi esposa, ya no habían amigos, ya no habían carros, ya no tenía ni ganas de entrenar. Y un día mi esposa se me fue. Mis hijos, 2 por un lado y 2 por el otro, y llego donde esta mujer, que es mi madre, y llego a dormir al piso de su casa, que mi viejita me decía, mijo, acuéstate aquí. Pero yo era una mujer anciana, y yo, no, madre, no. Y un día me acuerdo tanto que tenía mis 2 hijos, uno aquí y otro acá. Yo en mis brazos eran la almohada de ellos, y yo encima de una sábana, en el piso. Y mi madre me mira y me dice, mijo, ¿hasta cuándo vas a ser cabezón? ¿Hasta cuándo vas a seguir tú así? ¿Hasta cuándo vas a seguir tú así? Entonces yo le dije, ¿sabe? Vamos a hacer una cosa, mamita. Si a mí el Señor me devuelve a mi esposa, yo vuelvo con él. Entonces me dijo, ¿eso es lo que tú quieres? Y yo le dije, sí, pues eso es lo que tú vas a tener. Pero acuérdate lo que estás diciendo, porque la promesa no me la vas a hacer a mí. Y yo no voy a cerrar mis ojos hasta no verte a ti parado en el altar alabando a Dios. Y así fue. Un día cogí, mire que después de haber escuchado esas palabras de mi viejita, que yo le decía así de cariño, viejita, de mi madre, me fui un día a beber porque estaba desanimado, afligido, estaba destrozado, no tenía rumbo, no tenía nada, no tenía dinero, pero sí había para tomar. Porque ahí cuando hay amigos que beben, que les gusta el licor, inmediatamente uno dice que es como que el enemigo los envía, pero dígale, vamos a comer, ahí no lo invitan. Y me había, créame, amanecido. Y llego a la casa de un sobrino y llega una sobrina de los Estados Unidos. Y me ve sentado en la silla y me dice, tío, ese es el campeón que yo conozco. No, yo no creo que ese es el campeón. Oiga, me dolió mi ego. Me dice, te ves todo un perdedor. Entonces me dice, tío, ¿qué es lo que tú quieres? Entonces le dije, que el Señor, que mi Dios restaure mi casa. Porque yo le había sido infiel a mi esposa. Mi esposa estaba destrozada, con justa razón. Pero ella tan bella, tan fiel, se fue a Estados Unidos, a la casa de mi hermana, y yo cuidando, velando por mis 4 hijos acá, separados, porque no tenía para pagar una renta, no tenía nada ya. Toqué fondo. Y entonces fue ahí que mi sobrina me dice, tío, ¿quieres ir a Estados Unidos? Yo le dije, sí, quiero ir a verla. Pero este es otro secreto. Yo tuve que llegar allá de una manera que no debía haberlo hecho ahora, lo digo, pero llegué. Llegué
y Dios me permitió el poder ver a mi esposa. Ella me perdonó, vinimos hacia acá, pero faltaba de que se cumpla la promesa con mi madre, porque ella decía, yo no voy a cerrar mis ojos mientras no te vea allá arriba, en el altar. Le dio Alzheimer, ya no se acordaba de nada. Y los últimos meses de su vida pude tener el honor de tenerla en mi casa, con mi esposa, con mis hijos, cuidarla. Y un día yo le dije, y ya para esto, como yo ya, el Señor me devolvió mi casa, mi esposa y mis hijos, yo solito fui a buscar al Señor. Y un día mi madre no creo que se pudo haber dado cuenta o me escuchó, pero no, usted sabe que no retienen. Y le dije, mamita, ya me reconcilié con Cristo. Y ella se puso, se sonrió, me dije, ¿seguro? Entonces le dije, sí, pero se le fue, es decir, ellos se olvidan. Y yo le decía, Señor, te ruego que por favor le des un tiempo de lucidez a mi madre. Yo quiero llevarla a la iglesia. Quiero ponerla allá adelante en primera fila. Yo voy a hablar con mi pastor. Yo voy a preparar una alabanza. Si te la quieres llevar, pero por favor, cúmplele el deseo a ella. Y que me entregue la antorcha. Que me entregue esa antorcha. Y así fue a hablar con mi pastor. Y le dije, pastor, yo quiero cantarle al Señor. Quiero dar un especial en la iglesia. Y el pastor me dijo, claro, y la voy a invitar a mi madre. Y ese día me acuerdo que fui, mi esposo y todo, la pusimos adelante. Para esto me habían preparado hasta con un maestro, un profesor de canto. Y cuando yo voy, y yo acuérdese que le dije yo, Señor, dale un tiempo, Lucidez. Cuando ella entró a la iglesia, entró sin nada de Alzheimer. Hola hermana, ¿cómo está? Hola Colombitas. Mi madre se llamaba Colombia. Y ella, ¿cómo está? Bien, gracias a Dios. Entonces, pero ella no sabía lo que tenía por delante. Y yo, cuando me dan el micrófono, yo me acuerdo tanto que estaba en primera fila. Ella estaba en primera fila y perdóneme si se me llegan a salir unas lágrimas. No se preocupe. Y ella comenzó como gozosa. Ese es mi hijo. Alzaba la voz. Y a las personas que estaban, ese es mi hijo. Ese es mi hijo. Yo le decía a mi Dios que yo no podía cerrar mis ojos si yo no lo veía a él allá arriba. Él está cantándole. Él está con el Señor ya. Gloria a Dios. Y gritaba ella ahí de felicidad. Salimos de la iglesia. No se acordó más. Le volvió al Alzheimer. Un día que tanto me acuerdo que fue el cumpleaños de mi hijo, el menor. Tengo 4 hijos, 7 nietos. Y la llevamos a mi mamita a la casa de mi hermana. Y le dije, mamita, ya vengo. Pero ella ya no abría los ojos. Ya no podía hablar, pero sí escuchaba. No podía caminar porque se resbaló un día, se quebró la cadera. Entonces, ya vengo, mamita. Pero vamos a hacer algo, viejita linda. Tú amas al Señor, ¿verdad? Entonces, si tú me dices, si es sí, apriétame una vez. Y si es no, hazme 2 veces. Y me dice, sí. Y me decía, sí. Pero mire los momentos que Dios le daba de lucidez. Entonces le digo, viejita, yo quiero pedirte un favor, cosa que fue muy duro para mí. Yo quiero que te vayas con el Señor. Ándate con tu maestro, ándate con Jesús. Él te está esperando, viejita, pero hazme un favor, te ruego, entrégame la antorcha. Yo me encargo de ahora en adelante de la familia. Ya tú hiciste tu trabajo. ¿Me estás escuchando? Dime sí una vez y si no, entonces yo sé que tú no me estás escuchando.
y me hace así, comenzó a llorar. No, mamita, ándate tranquila. Si yo vengo y no te encuentro, te voy a ver después. Pero si te encuentro, vamos a celebrar entonces el cumpleaños de tu nieto. Yo le hablaba como que ella estaba lúcida, pero yo sé que el Señor le dio la oportunidad. Cuando voy saliendo de la casa, que será, habremos recorrido unas 2 cuadras, me llaman al celular diciéndome, mamá falleció. Y le digo una cosa, que el día en que fue el velorio de ella, yo no derramé ni una lágrima. Que la gente pensaba que yo no amaba a mi mamá. Sentía paz en su corazón. Tenía una paz que solo el Señor me la pudo dar. Yo no tenía papá. A mí me crió mi mamá. Ella era mamá y papá. Ella era mi consejera. Ella era mi amiga. Ella lo sabía todo de mí, después de Dios. Ella era la que me ayudaba cuando yo no tenía ni qué comer. ¿Cómo yo no la voy a amar? Pero tenía la paz de Cristo. Es que Dios es tan perfecto que se la llevó cuando ya se cumplió lo que el Señor le había prometido. Porque ella también me decía, mi casa y yo serviremos al Señor. Y partió. Y hoy por hoy, yo le doy gracias al Señor por haber tenido esa madre tan bella. Y puedo decir que los procesos que pasé de menosprecio, de humillación y quizás también mi ego de hombre y todo por querer alcanzar metas en este mundo, como dijo el apóstol Pablo, todo lo tengo como basura. Porque para mí el todo es Cristo. Y hoy por hoy, lo único que me interesa es hablar de Él y ganar almas para Él. Wow, pastor, yo creo que a más de una persona en este momento me imagino que están con lágrimas en los ojos, porque es algo muy fuerte y también una bendición, la oración de una madre, cómo llega hasta la presencia del Señor. Y bueno, en ese tiempo, ya que usted empezó su ministerio, o todavía no empezaba su ministerio, ¿cómo fue que llegó a ser pastor? ¿Cómo usted tomó esa iniciativa o hubo alguien que le dijo? O ¿cómo fue? ¿Cómo fue ese proceso? Le cuento que un día mi pastor me dijo, tú eres pastor, pero yo hacía obra evangelista. A mí me gusta mucho predicar en las calles, en los buses, en los hospitales, en las cárceles, en todo lugar. Y me dijo, tú eres pastor. Entonces le digo, no, pastor, yo no soy pastor, yo soy evangelista. Déjeme nomás como pastor, como evangelista, déjeme ahí, porque hoy estoy aquí, mañana estoy acá. Yo no quiero eso de pastor. Pasaron 2 años en el cual el Señor un día me cogió de madrugada. Como dijo Pablo, si en el cuerpo no lo sé, si en el espíritu no lo sé, pero yo me recuerdo, vivencia mía, yo lo viví, espiritualmente hablando, mi cuerpo estuvo ahí y en el espíritu fui llevado al lugar donde inició la iglesia. Y el Señor me dijo, ahí te quiero. Y fui para allá. Y esa iglesia yo no sabía lo que estaba pasando. Y dejé tarjetitas. A las 2 semanas me llamó el pastor. ¿Era una iglesia establecida ya? Una iglesia establecida, pero con mal testimonio. Una iglesia establecida con mal testimonio. Entonces, llevo este sentir, esto que el Señor me estaba poniendo en mi corazón a mi pastor. Y le digo a mi pastor, esto sentí. Y el Señor me llevó a ese lugar. Pero me dice, hermano Johnny, ese lugar, allá hay un pastor. Entonces le digo, pastor, es que el Señor me dice que yo voy a ser el copastor de ahí. Entonces, para esto, me llama ese pastor y me dice
¿qué era lo que yo quería? Le digo, bueno, yo tengo algo de parte de Dios, imagínense. Y quisiera hablarlo con mi pastor, porque en ese entonces estaba en un concilio, en una denominación. Mi pastor lo llamó a él y fuimos, nos reunimos y le dije, mire pastor, a mí el Señor me dijo, y mi pastor sabe, para esto ya me habían enviado a una célula como evangelista, el pastor. Y esa célula se multiplicó, éramos como 50 en 6 meses. Cuando el pastor vio cómo iba creciendo eso, y yo le había dicho, cuando voy donde le digo, pastor, pasó esto. Ay, usted no me decía que usted no quería ser pastor. Es que pastor, es que ahora ya el Señor es el que me habló. Pues le digo, yo no puedo refutar eso. Y llamamos entonces a este pastor y conversamos. Entonces, ¿y qué es lo que tú quieres? Me dice. Entonces le digo, no lo que yo quiero, es lo que Dios puso en mi corazón y yo sé que esto es de Dios. Entonces me dice, ¿pero qué quieres? Ser el copastor suyo. No, ¿qué te pasa? ¿Cuántos miembros hay en la iglesia? Yo le digo que lo diga mi pastor. Entonces ahí le dijo cuántos miembros hay en tu célula. Entonces le dijo la cantidad. Entonces yo me vi y le digo, ¿cuántos tiene usted? El Señor me puso esa pregunta muy sabia. Y él muy groseramente me contestó, eso no te interesa. Le digo, perfecto. Hagamos una cosa, pastor. Reunámonos de nuevo, converse con Dios. Y mi pastor le dice, sí, conversemos después de una semana. Podríamos decir que esa fue la confirmación de su llamado. Prácticamente. Ok, cuéntenos. Porque ya el pastor ya prácticamente me estaba diciendo que sí, porque fue a la célula después, ya le voy a decir la confirmación, y les dijo a los hermanos que quien quiera irse conmigo, que se vaya, con la venia de Dios y la venia de mi pastor también, porque eso es lo más importante. Yo aprendí la palabra sujeción y sumisión. Son 2 palabras muy importantes que uno no puede andar como llanero solitario. Uno tiene que tener a alguien que lo pastoree también. Y entonces nos reunimos a la siguiente semana. Y en esa siguiente semana, imagínense, es que el Señor me mete en unos problemitas. Ya no, que ya le diga que ya él no podía ser pastor, que el pastor iba a ser yo, que él tenía que salir. Imagínese, diga usted eso. Tiene que estar uno seguro de lo que está hablando, sí. Pero para esto, averigüé que la iglesia estaba cerrada y no tenía miembros. Y yo no lo sabía, pero el Señor me quería ahí. Y entonces ahí fue cuando nos reunimos y le dije, pastor, yo siento decirle parte de Dios, usted no tiene a nadie. Esa iglesia está cerrada. Y es más, usted ha ensuciado el nombre de mi Señor Jesucristo. Y yo voy como el limpiador. Yo voy como el mensajero a ese lugar de parte de Dios. Y es más, lo que tiene usted allá adentro, lo tiene que dejar. No se va a llevar nada, porque eso no es suyo, es del Señor. Si no tiene a nadie, déjelo ahí. Y así fue. Me lo dejó. Y a los 6 meses, después de haber hecho un contrato de 2 años, como vio que la iglesia crecía, él dijo, bueno, lo saco de aquí y me quedo con los miembros. Entonces le dije, pastor, ¿cómo usted me va a querer sacar de aquí? Esto no es conmigo, hay un contrato de 2 años que usted me alquiló esto. Y le alquiló a la denominación. Y ahora me quiere sacar, ¿por qué? Porque usted quiere quedarse, porque hay miembros. Dije, bueno, tanto y tanto lo extendimos hasta 1 año. Al año, hermana María José, no teníamos nada. No había ni un parlante, no había nada. Y comencé a caminar por todo Guayacanes con mi consuegro buscando un lugar. Tenía que irme a las 8 de la noche, eran las 7 de la noche y no encontraba un lugar. Y no tenía un centavo. Ahí entra la mano de Dios. Y cuando en eso, ya el último, llegué al lugar a donde estamos hoy, que era una panadería. Al frente quedaba el local donde estamos hoy y llegamos a la panadería y cuando yo hago así, el corazón me comenzó a latir, pero bien fuerte. Le digo a mi consuegro,
algo hay ahí. Y voy ahí, como ya era de noche, había un letrero, se alquila. Llamo a ese número y me dicen tanto es, 2 de depósito y 1 de alquiler. Y yo sin un centavo. Yo todavía en ese entonces ejercía mi profesión, porque ya todo lo dejé para Cristo. Deportes, profesión, todo. Y el Señor, me voy a orar. Para esto yo le dije, mañana a las 10 de la mañana nos vemos con el dinero. Qué compromiso el mío. Dándole Usted lo dijo por fe, así ya. Por 10 fe. de la mañana. Llegué a donde estábamos, que teníamos que salir, cogí mis 4 cositas, me las llevé a la casa y me puse a orar, ora y ora y ora. Y a las 5 de la mañana el Señor me dijo, llama a esta persona y llama a esta persona y pídele tanto a cada una. Ellos no te van a decir no, porque me estaban todavía debiendo de unos casos que tenía, pero no era que me tenían que dar, sino mucho tiempo después, acorde a lo que iba yo haciendo en el ámbito jurídico. Y los llamé a las 9 de la mañana. A las 9:30 tenía el dinero. A las 10 estaba ya la iglesia. No teníamos nada y todos los hermanos comenzaron a llevar sillas y todo. Y hoy por hoy estamos establecidos y ya tenemos 18 años para la gloria de Dios. Es que Dios, al que llama, lo sostiene. Dios es fiel. Por eso uno tiene que estar seguro del llamado. Porque si Dios llama, Dios pone la aprobación, también da la provisión. Él no nos deja. Y yo puedo decir hasta el día de hoy que el Señor ha sido nuestro proveedor. Y la iglesia está como está, gracias al Señor. Y yo estoy como estoy, gracias al Señor. Y mi casa está, mi familia está como está, gracias al Señor, porque todos mis hijos le sirven al Señor. Y mis nietos corren también por la iglesia. Wow, pastor, qué bonito el poder llegar hasta ese momento de decir, Señor, aquí está todo, ¿no? Y hay algo también que yo quisiera, preguntarle a usted, en todo el proceso de ser evangelista, porque era lo que usted anhelaba más. Quisiera que nos pueda contar, ¿hubo un momento o una situación que marcó su vida como evangelista? Quizás el poder llegar a alguien o nos puede contar una persona que fue marcada por usted, quizás como usted decía, evangelizaba en cárceles y hasta ahora lo hace en hospitales. ¿Qué momento en donde usted predicaba la palabra de Dios marcó su vida? Yo recuerdo, sí. Hermana María José, una de las tantas campañas que el Señor me ha llevado a hacer, porque yo soy de las personas que predico en un parque, haya gente o no haya gente, no me importa a mí la tarima, no me importa a mí donde el Señor me lleve, hay uno como hayan miles, el mismo mensaje con el mismo amor y la misma pasión lo doy. Y un día en el Coliseo, en el estadio Ramón Unamuno de Guayaquil, yo había ayunado algunos días y el estadio estaba lleno. Cuando al final de una de las tantas, pero esta de aquí fue la que me marcó más. Al final de mi mensaje, eran 3 días. Al tercer día, después de haber visto sanidades y todo eso, al tercer día, una mujer en silla de ruedas y con unos lentes, pero bien gruesos, se acercó a mí y me dijo, yo no era pastor todavía, y me dice, hermano, yo lo he esperado 3 días porque yo sé que mi milagro viene. Entonces yo le dije, ¿qué quieres que haga? Y me dijo ella, yo quiero ser sana. Y entonces el Señor me llevó, el Señor hace hacer locuras a veces, pero Él tiene el control. Y me trasladó el Señor en ese momento, me agaché y cogí un poco de tierra. Va a parecer algo ilógico, pero no estaba yo. Era como que el Señor lo estaba haciendo. Le dije, sáquese los lentes. Y escupí en la tierra. Le puse aquí. Le dije, ¿usted cree que pueda ver sin los lentes? Me dice, estoy esperando mi milagro. Entonces
le dije, antes de que abra los ojos, tráigame una botella con agua. Y le dije, límpiese. Y sin los lentes comienza a verme. Y le hacía uno y comenzó a ver. Después de eso le dije, pero como usted vino por su milagro, levántese en el nombre de Jesús y llévese la silla y bote esos lentes. Y ella se paró. Para la gloria de Dios, se fue caminando y sin lentes. Algo que el Señor me marcó como diciéndome, ahí está mi visto bueno, porque el Señor ha depositado en mí, gracias a su misericordia, donde sanidades. Porque un evangelista, el Señor cuando lo llama, le da ese don. Y yo le doy gracias a Dios que además de ser evangelista, porque no he dejado de serlo, también soy pastor, también he sido maestro en el seminario bíblico por 7 años, también he fundado iglesias y me ciño a la palabra. ¿Qué más le puedo pedir a Dios? ¿Qué más le puedo pedir a Dios? Soy un hombre feliz. Y además de eso, en los últimos 4 años, el proceso que yo viví como Job, de oídas, por decirlo, lo había oído, pero ahora yo sé que mi Redentor vive. El proceso de sanidad que hizo Él en mi vida, yo creo que merece que yo le dé siempre la gloria. Yo vivo por misericordia. Tengo 6 operaciones. Ahí donde usted me ve y los que me están observando, me operaron en la columna, la L3, la L4, la L5 y la S1. Tengo 8 clavos en la espalda. Previo a eso, me hicieron una artroscopía y me dejaron cojo, por decirlo así, 2,5 centímetros menos una pierna. Y esa artroscopía me llevó a que me operen de la cadera. Me operan mal la cadera. Se me daña mi columna, que no se dañó por el deporte, y se daña por este desnivel. Me operan y después me sacan la prótesis mal puesta y me hacen una reconstrucción de cadera. Ahí donde me ve, tengo una reconstrucción de cadera, tengo 8 clavos en la espalda y sigo predicando en las calles y sigo predicando como en el principio. Un día una hermana me dijo, ¿cómo le hace, pastor, usted? ¿Cómo predica usted con pasión, así con esa fácil? Metiéndome con el Señor, conversando con Él, enamorándome cada día más de Él, porque lo que el Señor ha hecho hoy en mi vida, dice la Biblia que las misericordias de Dios son nuevas cada mañana. Yo mañana tengo que buscarlo aún más que hoy para yo ver su gloria. Porque si yo vivo con aceite viejo, no voy a funcionar. Yo tengo que estar en la presencia de Dios y cada día que yo vivo, como he visto su gloria en mi vida, en mi casa, en la iglesia, yo tengo que estar en su presencia, porque sé que en su presencia hay plenitud de gozo. Por eso estoy metido en la barca. Bueno, pastor, mire, hay algo también muy impactante para mí, igual quiero enfatizar, el segundo mandamiento. El primero es, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, tus fuerzas. Y el segundo es amar al prójimo. Amén. Y al principio usted decía que hubo un gran desafío en la vida suya acerca de cómo perdonar. Y usted logró hacerlo, pero en el transcurso de amar al prójimo, porque veo ese amor que usted tiene, gloria a Dios por eso, por las almas, ¿cómo logra usted, John Constante, el poder perdonar, el poder amar al prójimo, el poder ni siquiera mirar, como el Señor Jesucristo nos dice, porque el amar al prójimo es como a uno mismo, la palabra de Dios lo dice así, y cómo se logra ese amor que a muchos nos falta? En su presencia. Y yo le voy a decir algo. Cuando a mí me operaron, yo salí del COVID, casi me muero con 3 tanques de oxígeno diarios.
Me dijeron, los doctores le dijeron a mi familia que yo me iba a morir, me dieron 8 días de vida. Previo a eso me pusieron escopolamina. Es que yo he pasado por procesos en los cuales he visto la mano de Dios. Y cuando me operaron, cuando no me deberían haber operado y me dañaron, entonces cuando me hicieron la artroscopía, imagínese que usted se levanta todos los días en la mañana y saber que hay alguien que le hizo daño. Y yo le decía, Señor, ¿qué hago con él? Me dediqué a orar, a buscar del Señor. Y un día el Señor me dijo, anda donde él. Dije, Señor, qué duro que es esto. Pero si tú me enseñas, si tú me mandas, por amor a ti lo hago. Y aprendí a perdonar. No es fácil. Por eso dije, solo en su presencia podremos obtener eso. Y ¿cómo no perdonarlo si mi vida ya no es mi vida? Mi vida es de Cristo. Entonces, y si el dueño de mi vida me está diciendo, anda donde Él y perdónalo, y yo todavía como que me ponía un poquito terco, como humano, porque sale el yo. Uh-huh. Pero Señor, si a mí me hicieron daño, ¿cómo yo voy a ir? Anda. Hoy por hoy, él y su esposa están yendo a la iglesia. Y yo le dije un día a él, le dije, no importa lo que haya pasado. Todo el mundo me decía, demándalo. Y yo dije, no, yo los perdono. Y hoy por hoy ellos están buscando. Y yo le dije a él un día, tu vida es por esto. Me pasó esto, pero yo te reclamo tu vida para Cristo. Y hoy están buscando del Señor. Aprendí a perdonar. Es que en el proceso pude comprender, como dice la alabanza, que el amor de Dios nunca dejó de ser. Y si Él prometió que conmigo estaría, en su presencia yo voy a estar. Y en su presencia hay perdón. En su presencia matas el yo. En su presencia, por eso Pablo supo decir, no que lo haya alcanzado ya, sino que voy hacia adelante tratando de alcanzar la estatura del varón perfecto, dejando atrás, olvidando atrás todo lo que no me edifica. Entonces, si eso me estaba haciendo daño en mi estrecha comunión con Dios, dice la Biblia claramente, ¿quién subirá al monte santo de Jehová? Limpios de corazón. Corazón puro. ¿Verdad? Corazones puros. Entonces, si yo no tengo un corazón puro, ¿cómo el Señor va a escuchar mi oración? Tenía que perdonar. Y ahí es donde se cumple. Si es que alguien te ofende, te dan la mejilla, ponle la otra. Pero no es que muchos dicen, no es que yo no. No, es el perdonar. Es esa decisión de poder hacerlo, sí. De dejar las cosas en manos del Señor. En poder decir, Jesús es mi Señor. Y todo lo que yo haga de palabra o de obra, es por amor a Él. Amén, pastor. Y bueno, antes de poder ya concluir con este impactante testimonio sobre su vida, sobre su trayecto, ¿algún consejo que usted le daría a los que nos están observando, a las personas que quizás están pasando como usted, procesos, quizás quieran orar, quizás quieran buscar del Señor, pero hay desánimo, quizás por su entorno, que dicen, no sé por qué no quiero orar o por qué no puedo orar? ¿Cómo deberían esas personas levantarse ya a poner en práctica la búsqueda de Dios? Yo creo que lo primero que tenemos que hacer, dice la Biblia, que el que se junta con sabios adquiere sabiduría. El que se junta con necios, su corazón será quebrantado. Buscar personas de fe. Buscar personas que no le van a decir, pobrecito, sino que le van a decir, tú puedes. Primero, obvio está, buscar del Señor lo que yo hacía. Me iba a un parque, solito Dios y yo. Y a veces gritaba. O me iba caminando por la calle y yo parecía loco.
mi Señor y yo. Nadie más. Entonces, si tú estás pasando por momentos duros, cuando yo estaba en la cama, cuando no me podía levantar, que todos atinaban a que yo esté en la silla de rueda, yo conversaba con mi Señor y le decía, no importa, Señor. Como lo decía ayer, predicando en la iglesia, dale gracias a Dios en todo tiempo. Ahí es donde se ve de verdad que uno ama al Señor. Porque a veces decimos, pero ¿por qué yo esto? ¿Por qué? Y nos desanimamos. Sí, nos desanimamos. Pero el Señor dice claramente que vayamos a Él, porque en Él encontraremos paz, en Él encontraremos gozo. Decirle la verdad. Yo siempre le digo a los hermanos y hermanas, hablen con sinceridad con el Señor. Hablen como amigos. ¿Sabe qué, Señor? No tengo ganas de hablar contigo. Por decir así. ¿Sabe qué, Señor? No siento nada. Ábrale su corazón y Él lo sabe. Él está esperando que uno sea sincero. Decirle, Señor, si tú no me ayudas, yo solo no voy a poder. Y es ahí donde entra el Espíritu Santo y lo anima, lo levanta y le da las fuerzas del búfalo. Y después nos vamos a estar riendo porque vamos a decir, wow, nunca me dejó el Señor. Porque el proceso de ahora es la bendición del mañana. Tenemos que pasar el proceso. Porque la Biblia nos enseña que seremos probados. Tenemos que ser pasados por el fuego para que vean en nosotros esa alhaja tan bella para la gloria de Dios. Wow, qué bendición sus palabras. Y bueno, nos diga, yo quisiera que usted nos pueda comentar algo más y decirnos por qué deben subirse a la barca. Lo dije al principio y lo vuelvo a repetir. Porque en la barca tengo paz. En la barca tengo seguridad. Wow, pastor, para mí ha sido un gusto y creo que para todos los que vieron esto también ha sido de bendición su vida. Y bueno, esperamos que el Señor siga bendiciendo su vida y como hasta ahora lo está haciendo. Y a todos ustedes esperamos que este episodio haya sido de bendición para usted. No se olvide de compartirlo y si no nos vemos aquí, nos vemos en el cielo y súbete a la barca. Hasta la próxima.